Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me toca muy de cerca, un tema sobre el que creo que todos en algún momento hemos reflexionado, la amistad. Y para ser más específicos, vamos a hablar sobre cómo la serie turca, Erkenci Kuş, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, me reveló verdades sorprendentes sobre mis propias amistades. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Una serie turca? ¿Y eso te enseñó algo sobre tus amigos? Y la respuesta es un rotundo sí. A veces las historias, ya sean en la pantalla o en la literatura, nos ofrecen espejos inesperados. Nos ayudan a ver reflejados nuestros propios dilemas, alegrías y por supuesto, también nuestras decepciones. Y Erkenci Kuş, o pájaro soñador como se conoció en muchos lugares, hizo precisamente eso por mí. Para los que no estén familiarizados con la serie, Erkenci Kuş es una comedia romántica turca que narra la historia de Sanem, una joven soñadora que vive con sus padres y su hermana en Estambul, y Can, un fotógrafo famoso y enigmático. La trama es un torbellino de malentendidos, secretos, amores y, sobre todo, amistades. A lo largo de la serie, vemos a Sanem y Can rodearse de un grupo de amigos leales, pero también enfrentarse a traiciones y desilusiones. Y fue precisamente en esas dinámicas de amistad, en esas relaciones complejas y reales, donde empecé a ver reflejadas las mías. Antes de entrar en detalles sobre lo que aprendí, quiero ser clara, esto no es una crítica a la serie, ni mucho menos. Erkenci Kuş me encantó. Me reí, lloré, me emocioné con la historia de Sanem y Can. Lo que quiero compartir es cómo esa historia, ambientada en un contexto cultural diferente, me ayudó a entender mejor mis propias relaciones. Y para aquellos que aún no han visto la serie, les aseguro que es una experiencia que recomiendo encarecidamente. No solo por la trama cautivadora, la química innegable entre los protagonistas y los paisajes espectaculares de Estambul, sino también por la riqueza de personajes secundarios y las reflexiones que suscita. Una de las primeras cosas que Erkenci Kuş me hizo reflexionar fue sobre la importancia de la lealtad. En la serie vemos cómo algunos personajes, inicialmente considerados amigos, demuestran ser capaces de traicionar la confianza de los demás por ambición, celos o simplemente por tomar la decisión equivocada. Y me di cuenta de que en mi propia vida, había situaciones similares. Había personas a las que consideraba amigas, y que en momentos críticos, demostraron no ser tan leales como yo esperaba. Esto no quiere decir que todos debamos tener amigos perfectos, que nunca cometan errores. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. La imperfección es parte de la condición humana, y es importante aceptar que nuestros amigos, al igual que nosotros, no son infalibles. Pero la lealtad, esa cualidad de estar ahí en las buenas y en las malas, de defender a tus amigos, de guardar sus secretos y de apoyarlos, es fundamental en una amistad verdadera. Es el pegamento que mantiene unidas las relaciones, el cimiento sobre el cual se construye la confianza y el respeto mutuo. Y Erkenci Kuş me recordó con su dura representación de la traición, que la lealtad es un tesoro que debemos valorar y proteger. En la serie vemos cómo ciertos personajes, cegados por sus propios intereses, son capaces de manipular, mentir y utilizar a sus supuestos amigos para lograr sus objetivos. Y el dolor que causan sus acciones es palpable. Vemos cómo la confianza se rompe, cómo las heridas emocionales tardan en sanar, y cómo las relaciones se ven irreparablemente dañadas. Este aspecto de la serie me hizo reflexionar sobre la importancia de la honestidad en la amistad. La lealtad y la honestidad van de la mano. No puedes ser leal a alguien si no eres honesto con él, y no puedes confiar en alguien que no es honesto contigo. La honestidad es el fundamento de cualquier relación sana y duradera. Otro aspecto que la serie me ayudó a analizar fue la comunicación. En Erkenci Kuş muchas de las complicaciones surgen por la falta de comunicación. Los personajes malinterpretan las acciones de los demás, guardan secretos, y eso genera conflictos innecesarios. Y una vez más me vi reflejada. Reconocí situaciones en mi propia vida donde la falta de comunicación había provocado distanciamiento, malentendidos y, a veces, incluso la ruptura de amistades. Me di cuenta de que la comunicación abierta y honesta, es esencial para mantener una amistad sana. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente, de expresar tus sentimientos de forma clara y respetuosa, y de estar dispuesto a entender el punto de vista del otro incluso cuando no lo compartes.
Erkencikus me enseñó que a veces la solución a un conflicto está en una simple conversación, en dejar de lado los miedos y las inseguridades y en expresar lo que realmente sentimos. En la serie vemos cómo los personajes a menudo asumen cosas sobre los demás sin siquiera preguntar. Interpretan las acciones de los demás en función de sus propios prejuicios y experiencias, y eso les lleva a conclusiones erróneas. Y el resultado es siempre el mismo: malentendidos, resentimientos y conflictos evitables. La comunicación efectiva implica más que simplemente hablar. Implica escuchar activamente, prestar atención a las señales no verbales, y hacer preguntas para aclarar cualquier duda. Implica ser empático y tratar de entender el punto de vista de la otra persona, incluso si no lo compartes. Implica ser honesto sobre tus propios sentimientos y necesidades, y estar dispuesto a comprometerte. Además de la lealtad y la comunicación, Erkencikus también me hizo reflexionar sobre la importancia de la sinceridad. En la serie muchos personajes intentan manipular la situación, ocultar sus verdaderas intenciones o mentir para obtener lo que quieren. Y por supuesto, eso siempre termina mal. Las mentiras, por pequeñas que sean, erosionan la confianza y a la larga, destruyen la amistad. La sinceridad, en cambio, es la base de una relación sólida. Decir la verdad, incluso cuando es difícil, es fundamental. Ser honesto con tus amigos, compartir tus miedos y tus alegrías, ser auténtico en tus sentimientos, es lo que realmente fortalece los lazos de amistad. Erkencikus me recordó que la sinceridad, aunque a veces pueda doler, es siempre la mejor opción a largo plazo. En la serie vemos cómo las mentiras, por más bien intencionadas que sean, terminan por salir a la luz y causar un gran daño. Vemos cómo la desconfianza se instala y cómo la relación se deteriora. Y esto nos recuerda la importancia de la transparencia y la honestidad en la amistad. La sinceridad no significa ser grosero o insensible. Significa ser honesto sobre tus sentimientos y necesidades, y expresar tus pensamientos de una manera respetuosa. Significa estar dispuesto a ser vulnerable y a compartir tus miedos e inseguridades. Significa ser auténtico y no tratar de ser alguien que no eres. También me hizo pensar sobre las expectativas que ponemos en nuestras amistades. En la serie a veces los personajes esperan demasiado de los demás, y eso genera decepciones. Creo que es importante tener expectativas realistas. No todos nuestros amigos van a ser perfectos, no siempre van a estar de acuerdo con nosotros, y no siempre van a estar disponibles cuando los necesitamos. La clave está en aceptar a nuestros amigos tal como son, con sus virtudes y sus defectos, y en celebrar la amistad por lo que es, sin esperar que llenen todos nuestros vacíos. Erkencikus me enseñó a valorar la amistad por su esencia, por el simple hecho de compartir momentos, de reír juntos, de apoyarnos mutuamente sin esperar que la amistad sea algo que no puede ser. En la serie vemos cómo algunos personajes idealizan a sus amigos y esperan que cumplan con ciertas expectativas. Y cuando sus amigos no cumplen con esas expectativas, se sienten decepcionados y resentidos. Esto nos recuerda la importancia de aceptar a nuestros amigos tal como son, con sus imperfecciones y sus limitaciones. Nuestros amigos no son perfectos, y no siempre van a estar ahí para nosotros. No van a estar de acuerdo con nosotros en todo, y no siempre van a poder satisfacer nuestras necesidades. Pero eso no significa que no sean buenos amigos. La amistad se trata de aceptar a las personas por lo que son, con sus virtudes y sus defectos. Y por supuesto Erkencikus también me recordó la importancia de celebrar la amistad. En la serie vemos a los personajes celebrar sus éxitos, apoyarse en los momentos difíciles y compartir momentos de alegría. Me hizo reflexionar sobre lo afortunada que soy de tener amigos en mi vida, amigos que me apoyan, que me hacen reír, y que siempre están ahí para mí. Es importante tomarse el tiempo para valorar a tus amigos, para decirles lo mucho que los quieres, para agradecerles por estar en tu vida. La amistad es un regalo, y debemos cuidarlo y celebrarlo. Erkencikus me recordó que la amistad es un tesoro que debemos proteger y disfrutar. En la serie vemos cómo los personajes se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, y cómo celebran sus éxitos juntos. Vemos cómo se divierten y cómo disfrutan de la vida juntos. Y esto nos recuerda la importancia de celebrar la amistad, de compartir los buenos momentos y de apoyarnos mutuamente en los malos. La amistad no es solo un apoyo en los momentos difíciles, sino también una fuente de alegría y felicidad. Es importante tomarse el tiempo para disfrutar de la compañía de tus amigos, para reír juntos y para crear recuerdos inolvidables.
La amistad es un regalo que debemos apreciar y celebrar. En resumen, la serie turca Erkencikus me mostró, de una forma inesperada, verdades sorprendentes sobre mis amistades. Me ayudó a reflexionar sobre la lealtad, la comunicación, la sinceridad, las expectativas y sobre todo sobre la importancia de celebrar la amistad. Si les soy sincera, después de ver Erkencikus, empecé a ser más consciente de mis propias amistades. Me puse a analizar mis relaciones, a ser más selectiva con las personas que permito que entren en mi vida, y a valorar aún más a aquellos que realmente me apoyan y me quieren. Y aquí es donde quiero llegar con este vídeo. No se trata solo de hablar sobre una serie de televisión. Se trata de reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las relaciones que nos importan, y sobre cómo podemos mejorar esas relaciones. La amistad es un pilar fundamental en nuestras vidas, y es importante dedicarle tiempo y esfuerzo. La amistad es una de las relaciones más importantes en la vida. Es una fuente de apoyo, amor, alegría y compañerismo. Los amigos nos ayudan a superar los momentos difíciles, a celebrar nuestros éxitos y a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Pero la amistad no es algo que se da por sentado. Requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Requiere que seamos leales, comunicativos, sinceros y que tengamos expectativas realistas. Requiere que celebremos la amistad, que valoremos a nuestros amigos y que les digamos lo mucho que los queremos. La amistad es un viaje, no un destino. Es una relación que evoluciona con el tiempo, que se fortalece con las experiencias compartidas y que se enriquece con el apoyo mutuo. Es una relación que nos ayuda a crecer como personas y a ser más felices. Así que si te has sentido identificado con lo que he compartido hoy, te invito a que también reflexiones sobre tus propias amistades. Pregúntate si estás rodeado de personas leales, si te comunicas de forma abierta y honesta, si valoras la sinceridad y si tienes expectativas realistas. Y sobre todo, pregúntate si estás celebrando la amistad en tu vida. Aquí hay algunas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar sobre tus amistades. Asterisco, 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 ¿quiénes son tus amigos más cercanos? Asterisco, asterisco, ¿por qué los consideras tus amigos? ¿Qué valoras de ellos? Asterisco, 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 ¿cómo te sientes en tus amistades? Asterisco, asterisco, ¿te sientes apoyado, amado y comprendido? ¿Te sientes cómodo siendo tú mismo con tus amigos? Asterisco, 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 ¿cómo te comunicas con tus amigos? Asterisco, asterisco, ¿eres abierto y honesto con ellos? ¿Escuchas activamente lo que te dicen? ¿Te expresas de manera clara y respetuosa? Asterisco, 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 ¿cómo te relacionas con tus amigos en los momentos difíciles? Asterisco, asterisco, ¿estás ahí para ellos? ¿Los apoyas? ¿Cómo te relacionas con tus amigos en los momentos de alegría? ¿Celebras sus éxitos? Asterisco, 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 ¿qué esperas de tus amigos? Asterisco, asterisco, ¿son tus expectativas realistas? ¿Aceptas a tus amigos tal como son? Asterisco, 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 ¿cómo celebras la amistad en tu vida? Asterisco, asterisco, ¿te tomas el tiempo para estar con tus amigos? ¿Les dices lo mucho que los quieres? ¿Agradeces su presencia en tu vida? Asterisco, 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 ¿hay alguna amistad que necesites mejorar? Asterisco, asterisco, ¿qué puedes hacer para fortalecer esa relación? ¿Hay alguna amistad que necesites dejar ir? ¿Por qué? Tomarte el tiempo para reflexionar sobre tus amistades puede ser muy beneficioso. Te ayudará a asterisco, 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 identificar a tus amigos más importantes. Asterisco, asterisco, te ayudará a enfocar tu energía en las relaciones que más te importan. Asterisco, 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 fortalecer tus amistades. Asterisco, asterisco, te ayudará a ser más consciente de tus relaciones y a tomar medidas para mejorarlas. Asterisco, 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 aprender a comunicarte mejor. Asterisco, asterisco, te ayudará a expresar tus sentimientos de manera más clara y respetuosa. Asterisco, 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 aceptar a tus amigos tal como son. Asterisco, asterisco, te ayudará a tener expectativas más realistas y a valorar la amistad por lo que es. Asterisco, 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 celebrar la amistad en tu vida. Asterisco, asterisco, te ayudará a disfrutar de la compañía de tus amigos y a crear recuerdos inolvidables. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría leer sus comentarios.
¿Ustedes han aprendido algo importante sobre la amistad a través de alguna serie, película o libro? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlas y aprender de ustedes también. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Quisiera agregar algo más, algo que creo que es fundamental y que Erkentzikos también me enseñó, aunque de forma indirecta. Y es el perdón. En la serie vemos a los personajes cometer errores, lastimarse, y a veces incluso traicionarse mutuamente. Pero también vemos que en muchos casos, la amistad prevalece gracias a la capacidad de perdonar. El perdón es un acto de valentía, de compasión y de amor. No significa justificar las acciones de quienes nos han lastimado, sino liberarnos del resentimiento y la amargura que nos impiden avanzar. Perdonar no es olvidar, pero sí es dejar ir el dolor y darle una nueva oportunidad a la relación. En el contexto de la amistad, el perdón es esencial para mantener lazos duraderos. Todos cometemos errores, y es inevitable que en algún momento lastimemos a nuestros amigos. Si no somos capaces de perdonar, la amistad se verá constantemente amenazada por el rencor y la desconfianza. El perdón no es fácil, y requiere tiempo y esfuerzo. Implica reconocer el daño causado, expresar el dolor, y estar dispuesto a reconstruir la confianza. Pero el resultado es invaluable, una amistad más fuerte, más profunda y más significativa. Así que además de reflexionar sobre la lealtad, la comunicación, la sinceridad, las expectativas y la celebración de la amistad, les invito a que también reflexionen sobre el perdón. Pregúntense si son capaces de perdonar a sus amigos por sus errores, y si están dispuestos a pedir perdón por los suyos. La amistad es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas. Pero es un camino que vale la pena recorrer, y el perdón es la herramienta que nos permite seguir adelante, fortaleciendo nuestros lazos y celebrando la belleza de la amistad. Quiero dejar claro que este vídeo no es una guía definitiva sobre la amistad. Cada relación es única, y cada persona tiene sus propias experiencias y perspectivas. Lo que he compartido hoy es mi propia reflexión, basada en mi experiencia personal y en lo que aprendí de Erkentzikos. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración para reflexionar sobre sus propias amistades, para valorar a sus amigos y para tomar medidas para fortalecer sus relaciones. La amistad es un regalo, y es nuestro deber cuidarlo y protegerlo. Finalmente quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo, por compartir este espacio y por su apoyo. Me siento muy afortunada de tener esta comunidad, de poder compartir mis pensamientos y emociones con ustedes, y de aprender de sus experiencias. Recuerden que la amistad es un viaje continuo, y que siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir. No tengan miedo de reflexionar, de analizar, de experimentar y de celebrar la amistad en sus vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!